Buenas tardes una vez más a todos los camaradas y amigos que nos ven a través de este medio, ¿verdad? Vamos a narrar otra historia más, pero de antemano solamente pidiéndoles ahí pues el apoyo, ¿verdad? Que se suscriban, denle like, comenten, comparten al canal del sargento Víctor Lozano, recordando el conflicto 80-92. En esta oportunidad pues vamos a narrar una de las tantas batallas e historias y experiencias que vivimos durante la época del conflicto. Allá por el año de 1984, estando en la Fuerza Aérea, siendo parte del segundo escuadrón del batallón de paracaidistas, yo recuerdo que en esa ocasión a mí me había tocado andar patrullando en la zona de la Santa Lucía. Nos había tocado un patrullaje de 12 a 3 de la mañana. Y yo recuerdo pues que en esa ocasión, llegando a las 3 de la mañana de patrullar, yo los movimientos ya se empezaban porque al parecer para esas horas de la madrugada ya había movimiento, el ataque a la presa del Cerrón Grande, ya había movimiento allá, ya estaba en juego el ataque a esa presa, en el cual había una unidad militar del destacamento militar número 1. Una unidad de esa base eran los que cuidaban y protegían, resguardaban la seguridad de la presa del Cerrón Grande. Pues yo recuerdo de que a todo esto, pues el batallón de paracaidistas ya le habían dado la orden que se preparara porque estaban ya haciendo los últimos movimientos para proceder al rescate de la presa del Cerrón Grande, la cual fue en junio de 1984, ¿verdad? Estando en ese entonces el batallón de paracaidistas bajo el mando de, en ese entonces, mi mayor Luis Mariano Turcio, ahora coronel, ya retirado, en situación de retiro, ¿verdad? En esa ocasión estamos pues cuando ya a eso de las 5 y cuarto, 5 y media de la mañana, pues dan la orden pues que había que proceder al rescate de la presa del Cerrón Grande, la cual había sido tomada y atacada por la insurgencia, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿verdad? En el cual pues viene mi general Bustillo y le dice a mi mayor Luis Mariano Turcio: bajo mi responsabilidad, cumpla la orden de ir a desalojar la presa del Cerrón Grande, ¿verdad? Porque en ese entonces pues el señor presidente Napoleón Duarte estaba negociando con los terroristas, estaba negociando con los guerrilleros allá en La Palma, Chalatenango, y por esa razón no daba la orden para que el batallón procediera en apoyo y a la vez al rescate de la presa del Cerrón Grande, que ya había sido atacada y había muerto una cantidad ya de elementos militares pertenecientes al destacamento militar número 1 de Chalate. Y es así pues cuando se le da la orden al batallón y salimos, pues embarcamos a eso de las 5 y media, casi un cuarto a las 6 de la mañana, y sale todo el batallón ya en helicóptero en apoyo rumbo a la presa del Cerrón Grande, en el cual pues se hacen 2 desembarcos. Se hizo uno al sur, el otro al norte, y casi pues se puede decir que desembarcamos casi encima de las posiciones del enemigo, ¿verdad? Y fue así como empieza el combate, y comienza el combate y empezamos a tomar, se empieza a desarrollar el eje de avance, empezamos a hacer maniobras bajo el fuego, y de esa manera pues comienza el avance, en el cual pasado las 6 y media de la mañana nosotros hemos controlado la situación. El enemigo ha huido, el enemigo empezó a desplazarse en desbandadas porque vieron que iba ya el batallón de paracaidistas en apoyo a lo que estaba sucediendo en ese momento en la presa del Cerrón. Así es que en ese momento al enemigo no le queda otra opción más que empezar a huir, y nosotros empezamos a tomar posesión. Gracias a Dios pues que hasta ese momento el batallón de paracaidistas no sufrió ninguna baja. Hicimos un desembarco aéreo casi encima de las posiciones de los terroristas, y fue así como logramos recuperar la presa del Cerrón Grande. Evitamos que destruyeran la presa, porque ese era el objetivo del enemigo, destruir la presa. Imagínense ustedes qué podía haber pasado si el enemigo hubiera destruido esa presa y darle libertad a esos montón de miles de metros cúbicos de agua que había. Hubiera sido un desastre ahí para abajo,
inmenso, pues, ¿verdad? Y que ese era el objetivo del enemigo. Pero qué bueno que el batallón de paracaidistas actuó y llegó en el preciso momento, en el momento oportuno, donde el enemigo ya no tuvo ni la más mínima oportunidad de poder destruir la presa, que era el objetivo de ellos, ¿verdad? Y al darse cuenta que el batallón de paracaidistas le está desembarcando encima de ellos, en el cual pues mi persona fue uno de los que desembarcamos al lado de Jutiapa, ¿verdad? Y empieza el eje de avance, pues tras el combate y todo, pues tuvimos, porque hubo combate todavía bastante serio con nosotros, hasta que logramos desalojar a esa gente y logramos tomar posesión de la presa del Cerrón, y motivo por el cual ya al enemigo ya no le quedó espacio para poderla destruir, que eso era el objetivo de ellos. Así que, bueno, pues después del ataque y combate y todo eso, pues rastreando la zona pudimos encontrar 73 cadáveres del enemigo, en el cual pues hicieron unas fosas comunes donde se enterraron para evitar una epidemia hacia la población civil, y de esa manera pues fue como el batallón de paracaidistas hizo la intervención en el preciso momento, y fue una de tantas operaciones que hicimos, fue una de donde el batallón no sufrió ninguna baja, ningún muerto, ningún herido, y se recuperó una serie de armamentos, ¿verdad? Así es que de igual manera pues ahí hubieron unos sobrevivientes todavía de los que estaban ahí, que eran del DM1, y de igual manera después que ya habíamos tomado posesión de la presa, ¿verdad? Nos mantuvimos 3 días ahí en esa presa, resguardándola, brindando la seguridad, esperando que llegara nuevamente otra unidad del destacamento militar número 1 de Chalatenango a tomar posesión de la presa, y luego que esa gente habían tomado posesión nuevamente de la presa, pues ahí mismo en la presa nos levantan los helicópteros y nos levantan y nos llevan hacia Hilo Vasco. En Hilo Vasco en esa época habían 2 canchas bien grandes, que por cierto en esas canchas ahí hicimos el desembarco, ahí nos tiraron los helicópteros y de ahí comenzó el eje de avance, ya a pura infantería, a pie, caminando hasta el desvío de San Rafael Cedro. Ahí en el desvío de San Rafael Cedros, ahí estaba el montón de vehículos esperándonos para posteriormente ser trasladados para la Fuerza Aérea. Yo les digo, fue una experiencia bastante dura, delicada, pero qué bueno es cuando uno cumple la misión y sin haber tenido ningún EA, ningún MEA. Así es que el batallón de paracaidistas fue uno de los que intervino cuando el ataque a la presa del Cerrón Grande en junio de 1984, bajo el mando de mi mayor en esa época, Luis Mariano Turcio. Camaradas, es una de las historias y de tantas que hemos vivido, tenemos mucho de qué seguir hablando. Les dejo mi número es el 7633-8095, 7633-8095, para aquel que dejamos de vernos desde aquella época del conflicto, no nos volvimos a ver. Ahí está mi número para que si el que me conoce pues y se recuerde y quiere seguir platicando, pues porque el recordar es volver a vivir, ¿verdad? Les dejo mi número para que podamos y conversar de lo que en el pasado vivimos y de dónde Dios nos guardó y de dónde Dios nos sacó, y que hasta este momento Dios nos ha permitido por misericordia, como dicen, estar contando el cuento. Así es que nada más pedirles siempre el apoyo, compartan, denle like, suscríbanse y síganme al canal del sargento Víctor Lozano, recordando el conflicto 8092. Bendiciones.